Buenas noches. Hoy es 27 de octubre del año 2020. Quisiera compartir unos pasajes bíblicos interesantes para el análisis. Vamos a leer aquí Mateo del capítulo 14, del 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, dice el versículo 22, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro a orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndole, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Sálvame, Señor, sálvame. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero analizar este pasaje bíblico. Yo lo veo de esta manera. Es admirable cómo Pedro se atreve en salir de la barca y caminar sobre las aguas buscando al Señor. Como todo ser mortal encarnado, todos tenemos miedo de morir, de perder la vida. Y en algún momento, mientras caminaba, por la fuerza del viento, por no pisar firme, sólido, en el agua, empieza a hundirse. Sálvame, Señor. Jesús le tiende la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿qué dudaste? Está bien, tal vez muchos critican a Pedro por debilidades y los errores que habrá cometido en el trayecto, en los pasajes del Evangelio, la historia que se comenta ahí. Pero yo me pregunto, ajá, ¿y qué sucedió con los demás discípulos? Fíjense ustedes, yo analizo este pasaje como si representase la iglesia. Los que son como Pedro por lo menos se atreven a seguir al Señor. Tienen dudas porque no tienen una fe fortalecida, sólida, firme, con convicción, con la seguridad plena en el Señor, depositando las cargas en el Señor. Y como todo ser encarnado que tiene miedo de morir ante una situación de peligro, duda, se atemoriza, tiene miedo, en vez de pensar que está enfrente de un Dios viviente, un Dios vivo que caminaba con ellos, que comía con ellos, veía los prodigios que hacía este hombre, o el Señor, el Maestro, en esos caminos.
que estuvieron los 3 años que duró el ministerio del Señor. Pero muchos somos como Pedro. Ajá, los que se quedaron en la barca, que nadie los menciona, pregunto yo. Los que se quedaron en la barca es como la inacción. Soy cristiano, creo en el Señor, pero no me atrevo a dar el paso para seguirle. Es muy cómodo, muy fácil autodefinirse o proclamarse seguidor de Cristo, pero cuando viene la prueba de fe, no se atreven, no son lanzados, se quedan presos de pronto del qué dirán, del miedo, de los riesgos, no avanzan y no representan pues el, el, el ejemplo que debería tener un cristiano entregado en cuerpo, alma y corazón al Señor. Entonces yo veo como el que dirige la iglesia, Cristo, fíjense bien, está sobre las aguas. Sale un tipo de cristiano que va caminando sobre las aguas, que dice amarle, como Pedro, pero se hunde como ser encarnado, se atemoriza ante los peligros, olvidándose que Dios todo lo puede, ante el miedo y ante el miedo de ahogarse. Pues. Pero nadie hace notar los que se quedaron en la barca. Es como decir, yo pertenezco a esta iglesia, pero estás proclamando la palabra, la estás llevando, compartes el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, transmite las buenas nuevas del mensaje del Señor a aquellos inconversos o que no conocen la palabra como tal. Entonces, a eso es que me refiero yo. Antes que la inacción y la parálisis de no hacer nada, es mejor ser como Pedro, que ya en el camino el Señor nos va forjando como un hierro en fuego. Vamos sintiendo el temple necesario para ser de aceros poderosos, firmes, una convicción al 100% en el Señor nuestro Dios. Eso es lo que veo yo. Es lo que siento. Como por ejemplo hay pasajes que vi yo, por ejemplo, leí en el libro del Mormón, sobre esa visión que tuvo Ley de aquellos que se aferraban a la barra de hierro, era la palabra, a los principios, al camino, a la dignidad, y aquellos que soltaban la barra y caían o se iban al mundo, caían en los vicios, caían en el egoísmo, en las envidias y un sinfín de pecados que el hombre tiene como tal. Entonces, es algo similar. Yo lamento mucho que en los pasajes de la Biblia, Pedro, durante los evangelios, es muy activo, dice amarle, quererle, lo sigue. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿y qué pasó con los demás? Es que los evangelistas que escribieron los santos evangelios no toman en consideración, a excepción de Tomás que dijo por ahí que quiero meter tu mano en el costado, o a excepción de la tradición de Judas, que trató o buscó un plan paralelo a los planes del Señor, buscando que el pueblo lo siguiera y se rebelara contra los romanos. Planes
que no iban dentro del plan de Dios, más se cumplió la palabra, lo que estaba escrito, lo cual es diferente. Entonces, me pregunto yo, ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas? ¿Nos mantenemos estancados en el tiempo, en un mismo estatus? ¿O estamos avanzando? Avanzar significa prepararnos, entrenarnos para escudriñar la palabra, para manejarla, divulgarla, proclamarla y fortalecer nuestra iglesia, nuestra misión en la tierra, que es llevar los santos evangelios, llevar la palabra para aquellos que lo necesiten. Hay mucha hambre de la palabra, no solamente hablo de a nivel físico, hay mucho vacío y la gente que no conoce la palabra de Dios o no la estudia o no la sigue, caen en drogas, caen en licor, caen en vicios, de muchos problemas de conducta, experimentan otras cosas del mundo y se autodestruyen. Esa es la pura verdad. Señores, queridos hermanos, queridos amigos, gracias por ver este video, donde yo hago el análisis de ese pasaje maravilloso, tremendo, sobre el Señor y el tipo de cristiano, el que se lanza, sale de la barca a seguir a Cristo y en sus temores va cayendo, y los que se quedaron en la barca en la inacción, de los cuales yo lamento profundamente que no se vea mucha participación de los demás discípulos dentro de los pasajes bíblicos, cosa que me llama profundamente la atención, y yo lo interpreto como tipos de cristianos, los tibios, los fríos, y los que son activos como Pedro o como Pablo. La conversión de Pablo yo creo que ha sido inmensa, un milagro extraordinario, 180 grados. Y el trabajo de Pablo, colosal, impresionante. Feliz noche, compañeros. Que descansen. Por favor, si quieres suscribirte y apoyarme en el canal, hazlo. Comparte el video. Dale like si te gustó el video. Comenta si quieres hacerlo. Un saludo a un señor que me ha ilustrado muchísimo en los comentarios anteriores de los videos pasados, que es el señor Israel Jacob. Gracias por tus comentarios. Dios los bendiga a todos. Bendiciones y cuídense mucho. Bye.